Bienvenidos a mi canal, un canal donde entramos a mundos nuevos. Hoy vamos a ver otra novela de Gabriel García Márquez, una novela muy interesante que se llama El coronel no tiene quien le escriba. Es una novela algo triste de una persona, de un coronel que está esperando una carta que le dé por fin su merecida pensión, y una carta que nunca llega. Hoy vamos a leer un pequeño, cómo empieza realmente la novela, pequeño, tres párrafos de cómo empieza la novela, que me gusta por la descripción. Ya se va viendo un cambio con respecto a la hojarasca, se va viendo un lenguaje más depurado en cierta forma, no que esté mal el otro, a mí me parece que no hay bien o mal, sino hay formas de hacer las cosas, pero cuando uno va cogiendo entrenamiento, cuando uno va cogiendo capacidad de escribir, se va limpiando cada vez más el texto, haciéndolo cada vez más preciso, menos lleno de intentos de demostrar que uno sabe escribir. Al principio, cuando uno escribe, uno trata de demostrar, mire, yo como uso el lenguaje de bien, yo soy un duro para usar las palabras, que es válido, está bien, pero no hay que perder de vista el fin de lo que uno está haciendo como escritor, por lo menos esto para los escritores, que es contar una historia. Y contar una historia quiere decir es que las personas la entiendan, que entiendan lo que está pasando. No quiere decir que vayan a entender la parte más simbólica o más oscura de la novela. Mientras agonizo es una novela, está escrita realmente muy simple, es muy fácil de entender lo que pasa, lo que se está viendo, las situaciones, pero más allá es muy complicado entender el fondo de lo que está pasando. Eso es otra cosa distinta, pero es muy clara y muy precisa. Entonces con eso vamos a empezar a leer los tres primeros párrafos del El coronel no tiene quien le escriba. El coronel destapó el tarro del café y comprobó que no había más que una cucharadita. Retiró la olla del fogón, vertió la mitad del agua en el piso de tierra y con un cuchillo raspó el interior del tarro sobre la olla hasta cuando se desprendieron las últimas raspaduras del polvo de café revueltas con óxido de lata. Mientras esperaba que hirviera la infusión, sentado junto a la hornilla de barro cocido en una actitud de confiada e inocente expectativa, el coronel experimentó la sensación de que nacían hongos y lirios venenosos en sus tripas. Era octubre. Una mañana difícil de sortear, aún para un hombre como él, que había sobrevivido a tantas mañanas como esa. Durante 56 años, desde cuando terminó la última guerra civil, el coronel no había hecho nada distinto de esperar. Octubre era una de las pocas cosas que llegaban. Su esposa levantó el mosquitero cuando lo vio entrar al dormitorio con el café. Esa noche había sufrido una crisis de asma y ahora atravesaba por un estado de sopor, pero se incorporó para recibir la taza. En ese texto ya, desde un principio, ya empezamos a ver muchas cosas interesantes. Cuando dice, raspó la olla hasta cuando se desprendieron las últimas raspaduras del polvo de café revueltas con óxido de lata, ya eso nos habla de cierta pobreza, o sea, les toca raspar hasta lo último que pueden, porque ya no tienen ni siquiera para comprar café, que puede ser que no es una cosa tan costosa. Entonces ya vamos viendo, ya nos va metiendo desde el primer párrafo en una situación angustiante. Después nos dice, ha esperado durante 56 años. Acuérdense que uno, antes de leer esto, uno no sabe exactamente qué es lo que está esperando. Ya uno lo puede saber por el epílogo que uno lee y dice, pero cuando uno escribe o cuando uno está leyendo, uno tiene que ver esas pistas, porque esas son las cosas que lo atrapan a uno y dice, ¿qué es lo que está esperando? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué está esperando 56 años? ¿Qué? Entonces, porque no nos explica qué cosas está esperando, él solo dice, durante 56 años, desde cuando terminó la última guerra civil, el coronel no había hecho nada distinto de esperar. Ya uno se pregunta, ¿qué? ¿Esperar qué? Ya después obviamente nos enteramos que está esperando la carta pero eso ya se sabe, casi todo el mundo que empieza a leer esa historia sabe de qué trata. Pero ese no es el punto es que
es cómo atrapar al lector, cómo lograr, y uno como lector darse cuenta de esas cosas y cómo están jugando con uno, que también es interesante encontrar cómo es que juega el autor para atraparlo a uno. Y hay otra cosa que me he dado cuenta con García Márquez, es que él reitera mucho, por lo menos en estos dos textos que hemos visto, él reitera mucho los meses. Él habla mucho, en este texto por ejemplo se refiere mucho a octubre y repite mucho el mes de octubre. No es un mes más importante que cualquier otro, pero ya la situación, pero sí es importante en la medida que es una situación donde los personajes ya están pasando un momento muy crítico de pobreza. Entonces, y no solo eso, sino es lo exacto y lo preciso con el que narra esta situación, de cómo nos va mostrando paso a paso lo que va pasando, cómo nos adentra un poco a la historia más allá de lo que está pasando. Pero es muy simple. Su esposa levantó el mosquitero cuando lo vio entrar al dormitorio con el café. Esa noche había sufrido una crisis de asma y ahora atravesaba por un estado de sopor. Pero, o sea, nosotros vemos toda esa situación, podemos sentir que estamos metidos dentro de una historia, dentro de un espacio. Que eso yo creo que es muy importante a la hora de narrar. Y bueno, así empezamos con El coronel no tiene quien le escriba, que lo veremos en videos, en subsecuentes videos. Espero les haya gustado.